bueno, por obligaciones que superan mi capacidad, pero No, no. muchísimas gracias como toda la semana por la invitación. No, no le llames embarque. Yo sé siempre, aquí sabemos que ustedes los doctores siempre andan en una sola carrera y muchas veces están metidos en un quirófano, algo de emergencia, pues de última hora y, y muchas veces no hay posibilidad de poder de sentarse unos minutos a conversar y a hacer, pues participar en un programa de radio, aunque sea unos pocos minutos. Así que lo comprendemos perfectamente. ¿Y qué vamos a ponernos al día, doctor? Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo afecta el sueño a la salud masculina. Ah, interesante. Entonces, bueno, Interesante, sí, porque además, sí. bueno, yo duermo poco. Vamos a ver qué está pasando por allá adentro. Sí, fíjense lo siguiente, vamos a entender que cada etapa del organismo o cada etapa de la vida tiene una función bien importante y el sueño es una etapa del día de nuestro organismo para recuperar una cantidad de funciones celulares, para hacer reparaciones. Es como cuando nosotros vemos en los países desarrollados que en las noches van a hacer el mantenimiento a la autopista, que cuando hay menos gente rodando, y más o menos funciona de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos factores, dame un segundito, perdóname. Hay muchos factores que se van a ver involucrados acá. Tenemos que entender que elementos como los niveles hormonales, elementos como el crecimiento muscular, elementos como las funciones a nivel de nuestro riñón, de nuestro hígado, de nuestro cerebro, dependen del sueño. Cuando hablamos del sueño no solamente vamos a hablar de acostarnos a dormir, ¿ok? Estamos hablando también de elementos de dormir de forma recuperadora, que eso es bien importante, porque tú dijiste algo ahorita que sucede muchísimo, Adrián. La gente dice, yo duermo 8 horas, pero cuando tú le preguntas, ¿y cómo te despiertas? Tú sientes que tú tienes un sueño reparador, un sueño en el que realmente descansaste. Y muchos te van a decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo muchas interrupciones en la noche. Nosotros tenemos diferentes niveles de profundidad en el sueño. Hay algo muy famoso que es lo que se llama el REM, el sueño REM o el sueño de los movimientos oculares rápidos, como el grupo a ti que te gustan tanto las bandas. Hay una banda que se llama REM y que viene de esto mismo. R.E.M. Y estos son REM, exactamente. Y este momento del sueño es el momento donde ocurren una serie de funciones. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que van a permitir recuperarse? Obviamente el estado mental. Cuando descansamos bien, nos paramos de manera mucho más descansado, nuestro nivel cognitivo, nuestra capacidad de analizar, de interpretar, va a ser mayor. La función eréctil, obviamente las erecciones matutinas se producen durante el sueño REM, que es ese sueño reparador. Y estas erecciones que no tienen un componente de deseo ni de estímulo, que si no se producen solamente como una respuesta fisiológica, es decir, como un mecanismo del cuerpo de mantenimiento, esas erecciones nocturnas o matutinas que se producen sin ningún tipo de estímulo, tienen la función de estirar los tejidos, oxigenar los tejidos y como hacer, como cuando tienes un carro que tiene muchos días que no usas y lo prendes, le das una vuelta y lo vuelves a estacionar. Sabes que no lo vas a usar, pero lo mantienes con algo de actividad. Entonces, el sueño REM es muy importante para la función. La testosterona, uno de los momentos más importantes para la regulación de los niveles de testosterona. Nosotros generamos los estímulos durante el día con el ejercicio, con muchos elementos, con la alimentación, pero digamos que todo ese ciclo se activa de forma mucho más eficiente durante el sueño. Se ha visto que el riesgo de enfermedades cardiovasculares como problemas de hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares como los ACV, tienen mucha más incidencia en aquellas personas que tengan poco sueño y que poco descansen, porque también activamos otras hormonas, y no quiero entrar con términos muy técnicos, pero elementos como el cortisol, que es la hormona del estrés, se disparan mucho más en aquellos pacientes que tienen poco sueño, porque al descansar poco obviamente estás más estresado. Tenemos elementos como el aumento del peso. No existe, no es el hecho que yo duerma mal me va a hacer engordar, porque obviamente uno no engorda por dormir poco, uno engorda porque come más de lo que tiene que comer, o porque hace menos ejercicio de lo que come, o porque hay algún problema metabólico. Pero sí se ha visto que todo lo que es la regulación de las hormonas, que incluso regulan el apetito y el metabolismo, también van a estar asociadas de alguna forma u otra con el proceso de descanso. Entonces, podríamos pasar horas hablando aquí sobre todas las cosas que se van a ver alteradas. Esto no solo sucede en el hombre, también sucede en la mujer, igualito. Lo que pasa es que obviamente los ciclos hormonales en hombres y mujeres son diferentes, y por supuesto estaba más enfocado a tocar temas como disfunción eréctil, alteración de los niveles de testosterona, pero
vemos que una de las cosas que disminuye en los hombres después de los 50, 60 años, que son los niveles de testosterona, se produce por un acúmulo de elementos. Bueno, se alimentan menos de forma no adecuada, ya no hacen ejercicios de carga, como decir pesas, pero algo que la gente nunca toma en consideración es que no tienen un sueño reparador. Si queremos tener salud, siempre lo hablamos aquí de forma constante, tenemos que tener un equilibrio dentro de esas patas que dan estabilidad a la mesa. Y una de esas patas muy importante que hace que la mesa siempre esté derechita es tener un sueño reparador. No es dormir, es dormir y sentir que me paré y que descansé durante el sueño. Bueno, interesante todo esto. Además, te cuento, doctor, que hoy, 9 de julio, probablemente es uno de los días más cortos en la historia de la Tierra, así que hay que aprovechar para dormir un poco. Es así, es así, es así. Pero bueno, como decimos siempre, hay que cuidarse. Y cuidarse es una evaluación y es un estilo de vida integral. Es tratar de hacerlo de la manera más completa posible, con alimentación, con sueño, con ejercicio, con salud mental, un poco de cada cosa. Bueno, muy bien. Como siempre, muchas gracias, doctor. Vamos a aprovechar parte de este día tan corto. Es que estoy leyendo justamente un artículo que dice aquí de la BBC que es el día más corto de la historia de la Tierra. El día de hoy ya lo vamos a desplegar un poco para ver de qué se trata esto, pero bueno, aprovechar parte de este día corto para dormir unas buenas horas y descansar, que eso es importante. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Con la cantidad de cosas que uno tiene es difícil dormir y descansar, no solamente dormir sino descansar, que me parece importante eso, ¿no? Sí, duermo 8 horas, pero bueno... Hay que diferenciarlo. Hay que diferenciar muy bien entre una cosa y otra. No es estar 8 horas en la cama y que uno se levante y vuelva a la cama, sino 8 horas de descanso, que es difícil. En mi caso es casi imposible eso, que yo consiga 8 horas de sueño. Pero bueno, hago el intento. Así es. Que tengan un feliz día, Adrián. Saludos para toda la audiencia. Como siempre les digo, cualquier cosa en que pueda orientarlos o guiarlos, mis redes sociales, que es por Instagram, @dr.moanac, que es MOANACK. Y bueno, hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, doctor Jorge Moanac, nuestro urólogo de todos los miércoles. Un gusto escucharte, conversar contigo y sobre todo escuchar tus consejos. Un abrazo. Feliz tarde. Saludos.